5 cosas enigmáticas de los sumerios, la primera civilización del mundo. En la civilización más antigua del mundo, Sumer, surge por primera vez en la historia de la humanidad la ingeniería hidráulica, la astronomía, las matemáticas, la química, la medicina o la farmacopea. Surge la escritura que da fin a la prehistoria e inicio a la historia. Con ella ya podemos dejar en constancia todo lo que hagamos o desarrollemos. Hoy en día es imposible imaginar un mundo occidental sin escritura, sin un sistema de leyes, sin un sistema de conteo y sin escuelas. Todo esto se lo debemos a los sumerios. También inventaron el tiempo, son los primeros de quienes se tiene registro en dividir el día en 2 partes, que hoy conocemos como el día y la noche. De aquí que su sistema de conteo y medición fuera bastante preciso. Esto les permitió hacer observaciones astronómicas y ser los primeros en registrar el movimiento de las estrellas. Pero eso no es todo. Inventaron la rueda, artefacto que ha revolucionado el mundo hasta el día de hoy. Sin este invento todavía estaríamos en la prehistoria, ya que ha ayudado a otros inventos a evolucionar en el tiempo. Prepárate para conocer cómo vivían estas personas tan inteligentes que cambiaron al mundo para siempre. Hola, mis queridos argonautas. Bienvenidos a Historia Infinita. Hoy tenemos los enigmas de la civilización sumeria. Relájate y disfruta del siguiente vídeo. Enigma número 1. Religión y creencias. Tratar un asunto tal como la religión sumeria puede ser complicado, dado que las prácticas y creencias adoptadas por aquellos pueblos variaron mucho a través del tiempo y lugar, y cada ciudad poseía su propia visión mitológica o teológica. Los sumerios fueron posiblemente los primeros en escribir sobre sus creencias, que luego fueron la inspiración para gran parte de la mitología, religión y astrología mesopotámicas, aunque ello no implica que su religión fuera la primera y que no hubieran tomado costumbres y ritos de otros pueblos. Los sumerios veían los cambios a su alrededor, cambio del clima, de las estaciones, en los movimientos de los astros, como también la magia de los espíritus, magia que era la única explicación que tenían de cómo funcionaban las cosas. Esos espíritus eran sus dioses, y con muchos espíritus alrededor creían en varios dioses que tenían emociones humanas. Creían que el sol, la luna y las estrellas eran dioses, al igual que los juncos que crecían a su alrededor y la cerveza que destilaban. Creían que los dioses controlaban el pasado y el futuro, que les revelaban las habilidades que poseían, incluyendo la escritura, y que los dioses les proporcionaban todo lo que necesitaban saber. No tenían la visión de que su civilización se hubiera desarrollado por sus propios esfuerzos, y tampoco tenían visión de progreso tecnológico social. Cada uno de los dioses sumerios era asociado a ciudades diferentes, y la importancia religiosa a ellos atribuida se intensificaba o declinaba dependiendo del poder político de la ciudad asociada. Según la tradición sumeria, los dioses crearon al ser humano a partir del barro con el propósito de que fueran servidos por sus nuevas criaturas. Cuando estaban enojados o frustrados, los dioses expresaban sus sentimientos a través de terremotos o catástrofes naturales. La esencia primordial de la religión sumeria se basaba, por tanto, en la creencia de que toda la humanidad estaba a merced de los dioses. Nótese la similitud de la creación del hombre a partir del barro
con el relato del Génesis de la Biblia. Entre las principales figuras mitológicas adoradas por los sumerios es posible citar a An o Anu, dios del cielo; Namu, la diosa madre; Inanna, la diosa del amor y de la guerra, equivalente a la diosa Ishtar de los acadios; Enki, en el templo de Eridu, dios protector de los hombres, controlador del agua dulce de las profundidades debajo de la tierra; Utu, en Sipar, el dios del sol; Nanar, el dios luna en Ur; y Enlil, el dios del viento. Los sumerios probablemente hayan cavado en la tierra unos metros y encontrado agua. Los sumerios creían que la tierra era un gran disco flotando en el mar. Llamaron a ese mar Namu y pensaban que había estado desde siempre en el tiempo. Creían que del Namu habían surgido los peces, los pájaros, cerdos salvajes y otras criaturas que moraban en las tierras pantanosas y húmedas. Según ellos, Namu había creado el cielo y la tierra. El cielo se había separado de la tierra, dando nacimiento al dios masculino An, y a la tierra, una diosa llamada Ki. Creían que Ki y An habían procesado un hijo llamado Enlil, que era la personificación de la atmósfera, el viento y la tormenta. Creían que él separó el día de la noche y que había abierto una concha invisible dejando caer agua desde el cielo. Creían que junto con su madre y Ki, Enlil sentó las bases de la creación de las plantas, los humanos y otras criaturas, que hacía germinar las semillas y que había dado forma a la humanidad a partir de la arcilla, impregnándola. El universo consistía en un disco plano cerrado por una cúpula de latón. La vida después de la muerte implicaba un descenso al vil submundo, donde se pasaba la eternidad en una existencia deplorable, en una especie de infierno. Creían que los cultivos crecían porque un dios masculino se estaba apareando con su esposa diosa. Ellos veían los meses húmedos y calurosos del verano, cuando los campos y praderas se teñían de marrón, como el momento de la muerte de los dioses. Cuando los campos florecían de nuevo en primavera, creían que sus dioses resucitaban. Marcaron a esto como el comienzo del año, que era celebrado en sus templos con música y cantos. No creían en el cambio social, aunque los sacerdotes sumerios alteraban las historias que contaban, creando nuevos giros en los cuentos antiguos, sin reconocer esto como un cambio inducido por los humanos o preguntándose por qué había fallado en hacerlo bien la primera vez. Las nuevas ideas eran simplemente revelaciones de sus dioses. Había diferentes tipos de sacerdotes. Algunos de los más comunes eran Asipu, exorcista y médico; Baru, astrólogo y adivino; Kadistu, sacerdotisa. Los templos sumerios consistían en una nave central en corredores en ambos lados, flanqueados por aposentos para los sacerdotes. En una de las puntas del corredor se encontraba un púlpito y una plataforma construida con ladrillos de barro, usada para sacrificios animales y ofrendas vegetales. Los graneros y depósitos generalmente se localizaban en la proximidad de los templos. Más tarde, los sumerios comenzaron a construir sus templos en la cima de las colinas artificiales, terraplenadas y multifacetadas. Estos templos especiales se llamaban zigurats. Enigma número 2. Fueron precursores de muchos conceptos religiosos.
Los sumerios fueron precursores de muchos conceptos religiosos, sagas cosmogónicas y relatos que luego aparecieron recogidos por otros pueblos mesopotámicos y regiones vecinas. Entre ellos se puede citar la creación del mundo, la separación de las aguas primordiales, la formación del hombre con arcilla o las ideas del paraíso y el diluvio universal que aparece en la epopeya de Gilgamesh. Escritos de Scheele y Kramer consideran la creación de Eva a partir de la costilla de Adán como un mito sumerio, ya que en sumerio las palabras hacer vivir y costilla se escribían igual. También la idea de la resurrección de los muertos, atribuida a numerosas religiones, aparece registrada en Sumeria por primera vez. Enigma número 3. Inventaron la escritura. Los sumerios inventaron jeroglíficos pictóricos que más tarde dieron lugar a la escritura cuneiforme propiamente dicha, y su lengua, junto con la del antiguo Egipto, compiten por el crédito de ser la lengua más tempranamente documentada. Ha sobrevivido un gran corpus formado por cientos de miles de textos en sumerio, la gran mayoría de estos textos en tablillas de arcilla. Los textos sumerios conocidos incluyen textos personales y cartas de negocios y transacciones, recibos, listas de léxico, leyes, himnos y plegarias, encantamientos mágicos e incluso textos científicos de matemáticas, astronomía y medicina. Las inscripciones monumentales y los textos escritos en diferentes objetos como estatuas o ladrillos también eran bastante comunes. Muchos textos sobrevivieron en múltiples copias, ya que fueron transcritos varias veces por escribas en formación. El sumerio siguió siendo la lengua litúrgica usada en oficios religiosos y la lengua de los textos legales en Mesopotamia mucho después de que los semitas se convirtieran en el grupo hegemónico en la región. La comprensión de los textos en sumerio puede ser complicada hoy en día, incluso para los expertos, principalmente por el uso de caracteres jeroglíficos de difícil interpretación. Los más difíciles son los textos más antiguos, que en muchos casos no dan toda la estructura gramatical de la lengua, en constante cambio. Enigma número 4. Su forma de hablar. El idioma sumerio se considera una lengua aislada, ya que no está emparentada con ninguna familia lingüística conocida, aunque se han hecho muchos intentos fallidos por relacionar el sumerio a otros grupos lingüísticos. El sumerio es claramente diferente del acadio, una lengua de claro origen semítico con la que coexistió en la región, alternándose ambas como lenguas dominantes. Ambas lenguas usaron la escritura cuneiforme, originalmente desarrollada por los sumerios, y cuyo uso sobrepasó al de la propia lengua sumeria por más de un milenio. El sumerio era un idioma aglutinante, es decir, los monemas, unidades de significado, se pegaban unos con otros para crear palabras enteras, en contraste con las lenguas flexivas como el acadio o las lenguas indoeuropeas. Por lo tanto, tipológicamente, el sumerio difiere notablemente de otras lenguas de la región, ya que el sumerio prefería utilizar afijos para expresar lo mismo. En cambio, otras lenguas cercanas como el elamita, las lenguas urrito-urartianas y algunas lenguas caucásicas muestran tipologías lingüísticas más similares al sumerio, aunque no parecen directamente relacionadas con él. Enigma número 5. Su vida social. Con respecto a la organización social,
La sociedad sumeria era jerárquica y estratificada, al igual que las de todas las civilizaciones. En la cúspide de la pirámide social se encontraba el rey, a quien seguía en importancia una élite de sacerdotes, jefes militares y funcionarios de alto nivel. A continuación se ubicaban los comerciantes, funcionarios menores y artesanos especializados, y luego los campesinos y artesanos comunes. El nivel más bajo de la sociedad correspondía a los esclavos. Administración y política. A finales del cuarto milenio a.C., Sumeria se dividió en una docena de ciudades-estado independientes cuyos límites fueron definidos por medio de canales y mojones. Estas ciudades eran grandes centros mercantiles. Cada una estaba centrada alrededor de un templo dedicado al dios patrono particular de la ciudad y gobernado por un patesi, o en ocasiones por un rey. Los patesi eran sacerdotes supremos y jefes militares absolutos, auxiliados por una aristocracia constituida por burócratas y sacerdotes. El patesi controlaba la construcción de diques, canales de riego, templos y silos, imponiendo y administrando los tributos a los que toda la población estaba sujeta. Las ciudades-estado sumerias tradicionalmente eran ciudades-templos, ya que los sumerios consideraban que los dioses fundaban las ciudades para que fuesen centros de culto. Más tarde, conforme a la religión, los dioses se limitaban a comunicar a los soberanos los planos de los santuarios. El vínculo de los patesis con los ritos religiosos de la ciudad era extremadamente íntimo. Los templos, entre los cuales se destacaban los piramidales Zikkurat, estaban ligados al poder estatal, y sus riquezas eran usufructuadas por los soberanos, considerados intermediarios entre los dioses y los hombres. Junto con los templos de las ciudades, homenajeando a su dios patrono, no era infrecuente que se erigiesen ziggurats, pirámides de ladrillos macizos cocidos al sol que servían de santuarios y acceso a los dioses cuando estos descendían hasta su pueblo durante las festividades. Con el desarrollo de las ciudades, las tentativas de supremacía de unas sobre otras se tomaron inevitables. Durante un milenio se sucedieron luchas por el control sobre los derechos de uso del agua, de las rutas de comercio y el cobro de tributos a tribus nómadas. Las primeras 5 ciudades desde las que se ejerció el poder predinástico son Eridu, Bad Tibira, Larsa, Sippar y Shuruppak. Mis queridos argonautas, eso es todo por hoy de los enigmas de la civilización sumeria. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.